Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Soy el doctor Alberto de la Chica, médico psiquiatra, como ustedes ya saben. Formo parte del equipo de trabajo de neurocirugía avanzada. El día de hoy me interesa mucho tratar el tema de trastornos de personalidad por una situación muy particular que estamos viviendo todo el mundo en estas instancias, en este confinamiento que estamos para evitar contagiarnos de este virus, coronavirus. Ustedes saben que a medida que nos van indicando las autoridades el salir menos, el no salir, el salir solo a cosas esenciales, eso va a obligar a que haya un aumento en la convivencia con las personas con las que estamos encerrados. Nosotros estamos en México. En México raramente una persona vive solita, ¿no? Aquí vivimos familias donde hay 6, 7, 8, 9, 11 individuos. Es muy común, por ejemplo, los recién casados que se van a vivir con sus suegros. Eso lo vemos a cada rato. Entonces, vamos a tomar en cuenta que en cada familia mexicana va a haber mucha gente, más gente que la que hay en Europa o en Estados Unidos por metro cuadrado, ¿no? Entonces va a significar que tengo que ver más a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos, a personas que estén viviendo conmigo, y eso me va a llevar irremediablemente a ciertos roces. Es muy importante saber que habemos personas muy propensas a crear esos roces y habemos personas que nuestra personalidad nos ayuda a evitar esos roces. Por eso es muy importante entender de qué lado de la moneda estamos, o por lo menos en qué porcentaje estamos, para saber qué esperar de las personas que convivimos y, entendiendo su personalidad, pues tratar de no apretar los botones como de más sensibilidad que tienen, porque esto todavía va a durar un rato y muchas personas ya se están hartando de este confinamiento. No es ningún secreto como vemos cifras muy elevadas en violencia intrafamiliar, abuso físico y sexual en la casa y divorcios, separaciones, rompimientos de pareja por la hiperconvivencia. Entonces creo que es más sencillo si tratamos de ver los diferentes rasgos de personalidad de todas las personas que conviven con nosotros en nuestro hogar y, evidentemente, pues tratar de navegar esta circunstancia especial con la mayor funcionalidad posible. Sin más por decir, vamos a definir entonces qué es un trastorno de personalidad. Es muy importante recalcar que en psiquiatría siempre los diagnósticos se hacen en un método diagnóstico que se llama multiaxial. Existen 5 diferentes ejes para hacer un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. En el primer eje vamos a tener a todas las enfermedades mentales, como el trastorno bipolar, como la depresión, como los trastornos de ansiedad que ya hemos platicado. En el segundo eje del diagnóstico psiquiátrico van los trastornos de personalidad y el retraso mental. Hablaremos ampliamente de ese eje. El tercer eje es el eje de enfermedades médicas. El cuarto eje es el eje de los estresores, que pueden ser económicos, familiares, de pareja, tanatológicos en el caso de un duelo. Y por último, el eje 5 marca el grado de funcionalidad que tenemos. De esa manera, por ejemplo, un paciente puede tener un trastorno depresivo mayor en el eje 1, en el eje 2 pudiera tener un trastorno limítrofe de personalidad, por dar un ejemplo, en el eje 3 diabetes mellitus, en el eje 4 estresores de pareja, estresores económicos, y su funcionalidad se califica en una escala del 0 al 100, siendo 100 lo más alto de funcionalidad y 0 lo más bajo. Esto es muy importante porque, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, ni yo ni ninguno de mis compañeros psiquiatras hablamos nunca de personas que están locas o que están cuerdas. Eso no existe. Nosotros hablamos de personas que funcionan y personas que no funcionan. Por eso siempre va a ser la funcionalidad el punto de anclaje donde podemos ver
a nuestro paciente y su funcionalidad actual. Por ejemplo, si un paciente está sumamente deprimido, evidentemente su funcionalidad en todas sus áreas va a bajar, en el área personal, interpersonal, espiritual, de pareja, académica, laboral, social. Entonces, de lo que se trata con el tratamiento es evidentemente regresarlo a un nivel de funcionalidad adecuado. Entonces, dicho esto, entendiendo que el sistema de clasificación incluye 5 ejes, nos vamos a abocar al eje 2. El eje 2, como se los había mencionado, habla de trastornos de personalidad y o retraso mental. ¿Okay? Una persona con retraso mental severo o una persona con alteraciones neurológicas severas no puede tener, por definición, un trastorno de personalidad porque está mejor explicado su padecimiento por el padecimiento inicial. Entonces, evidentemente lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un trastorno de personalidad? Entonces, miren, vamos a empezar a describir los diferentes trastornos de personalidad. Evidentemente, muchos de nosotros vamos a empezar a reconocernos en muchos de estos trastornos. Vamos a empezar a reconocer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras parejas, de acuerdo a estos criterios de trastornos de personalidad. Pero quiero aclararles que para que un trastorno de personalidad se denomine así trastorno, tiene que estar afectando nuestra funcionalidad. Evidentemente cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro temperamento, a nuestro carácter, a nuestro ambiente, a nuestra crianza, desarrollamos diferentes rasgos de personalidad. Solo se convierte en un trastorno en el momento que esos rasgos intervienen con nuestra funcionalidad. Cuando hablamos de un trastorno general de la personalidad, hablamos de que es un patrón perdurable de una experiencia interna y un comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Y es muy importante señalar que este patrón de trastorno general de la personalidad se va a manifestar en 2 o más de los siguientes 4 ámbitos. El número 1 es la cognición, es decir, maneras de percibirse e interpretarse uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. En número 2 hay trastornos en la afectividad. El trastorno en la afectividad puede ser en amplitud, en intensidad, en la habilidad o en idoneidad de la respuesta emocional. En número 3 tenemos funcionamiento interpersonal, que también funciono con mis pares. Y en el número 4 el control de impulsos. Si hay 2 ámbitos en los que está afectando la personalidad o más, lo consideramos un trastorno. En el criterio B vemos que el patrón es perdurable, es inflexible y es dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. ¿Qué significa eso? Que no fue un evento de una sola vez, que no fue una respuesta exacerbada, a lo mejor por no dormir, por no tener un buen control en el apetito, los alimentos, por estar alterado afectivamente. Puede haber respuestas que si no cumplen un patrón, no las podemos considerar como trastornos. El criterio C nos marca que este patrón va a ser perdurable y va a causar malestar clínicamente significativo o, en su defecto, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y esto lo vemos a cada rato. Vemos personas que independientemente, acuérdense que esto es de manera paralela, independientemente de cualquier trastorno mental que puedan tener, evidentemente esto va cubierto, lleva una capa de personalidad. Entonces hay muchas veces que hacemos los protocolos para curar trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y sobrevive obviamente la personalidad, las características normales del paciente que tuvo que desarrollar de acuerdo a los ámbitos o a las incidencias que haya tenido que vivir. Y fíjense cómo la palabra clave está en es disfuncional.
En el criterio D vemos que un trastorno general de la personalidad es un patrón estable y de larga duración. Generalmente el inicio de todos los trastornos de personalidad se toma en cuenta a partir de los 18 años, a excepción de uno que vamos a mencionar, que es el trastorno disocial, que se puede diagnosticar a partir de los 16. En el criterio E vemos que el patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Lo que les estaba mencionando, hay que descartar primero enfermedad mental para poder ver trastornos de personalidad, y acuérdense que pueden coexistir sin ningún problema. Y finalmente en el criterio F el patrón es perdurable, no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, drogas o medicamentos. Cuando hay cambios en la personalidad ocasionados por sustancias de abuso o medicamentos, evidentemente esto no es un patrón largo en lo longitudinal, sino que se debe a la intoxicación o la abstinencia de una droga o de un medicamento. ¿Okay? Habiendo mencionado esto, entramos a la clasificación. La clasificación es muy padre, es muy sencilla. Dentro de todos los trastornos de personalidad, se decidió dividirlos en 3 grandes grupos o clusters, que les dicen en inglés. Cluster significa racimos. Entonces hay 3 grandes grupos de racimos de trastornos de personalidad que los vamos a dividir de acuerdo a sus características más importantes. Los trastornos de personalidad se dividen en grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es considerado como el grupo de los excéntricos, de los raros, así lo mencionan los libros. Vamos a mencionar cada uno de ellos. En el grupo B, que es el más nutrido, por lo menos en la consulta de cualquier proveedor de servicios de salud mental, vemos entonces que se trata de aquellas personas con drama. Es el eje de lo dramático, de la emoción expresada, del conflicto, de lo errático. Ahorita lo vamos a explicar. Y finalmente, el grupo C de trastornos de personalidad engloba a los trastornos que tienen que ver con la evitación. Personas que son tímidas, personas que no quieren o no disfrutan estar en compañía de personas desconocidas, que tienen cierto grado de timidez, que tienen cierto grado de una bajita autoestima que no les permite ser asertivos. Entonces ya nos vamos dando un panorama muy claro de cómo acomodarme en el trastorno de personalidad. Grupo A, grupos de los excéntricos, grupo B, el grupo del drama, y grupo C, el grupo de la evitación. Existen 3 trastornos de personalidad dentro del grupo A, 4 trastornos de personalidad dentro del grupo B y 3 trastornos de personalidad dentro del grupo C. Entonces ahí vamos viendo cómo vamos a ir acomodando estos trastornos de personalidad. Entonces, sin mayor retraso, vamos a abocarnos a los trastornos de la personalidad del grupo A. Son 3. El denominador común es la desconfianza, la paranoia, el miedo, el preferir estar solos. Hay 3 trastornos dentro de este grupo, de este clúster. El trastorno de la personalidad paranoide es el primero, el trastorno de la personalidad esquizoide es el segundo, y finalmente el trastorno de la personalidad esquizotípica. Entonces vamos a describir cada uno de ellos. Ya sabemos que es un trastorno de personalidad, ya sabemos que está basado en la funcionalidad y que puede coexistir con otros diagnósticos en el área mental. Entonces definamos el trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad paranoide implica una gran desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Vamos a tener que llenar
4 de 7 criterios. Todos los criterios de personalidad se trata de hacer un checklist y verificar si cumplo la mayoría de los criterios. En este caso, necesitamos 4 o más de los siguientes 7 criterios. Los voy a mencionar. 1. Sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Me siento sospechoso, me siento perspicaz. Si alguien se acerca conmigo y me ofrece ayuda o beneficios, dudo, ¿no? La paranoia, acuérdense que es la desconfianza, la duda, el no confiar en los demás. Personas que no se comen su comida, por ejemplo, porque piensan que las van a envenenar. Eso forma parte de la paranoia, pero en trastornos más graves. El criterio 2 habla de preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Una persona con un trastorno paranoide de la personalidad no va a tener amigos, va a tener un grupo muy reducido y además no va a querer tener más amigos, no va a querer que entre más gente a ese círculo de confianza porque se sienten muy bien, muy a gusto trabajando, realizando sus actividades solos. Criterio 3. Poca disposición a confiar en los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Criterio 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Criterio 5. Rencor persistente, es decir, no olvida los insultos, injurias o desaires. Criterio 6. Percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. Y criterio 7, sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja. Como vemos, estamos hablando de personas sumamente desconfiadas, personas que de entrada ya están sumamente a la defensiva. No encuentro otra manera más fácil de decirlo que personas ciscadas, ¿no? Personas que están ciscadas en el ámbito social, prefieren estar solas, no confían en la información que se les da, no confían en la lealtad. Y fíjense cómo el último criterio habla de la celotipia. La celotipia es una manifestación de paranoia, es una sospecha sin justificación recurrente de la fidelidad de mi cónyuge. Y no se necesita llegar a un delirio de celotipia para que sea ampliamente disfuncional. Para ninguna persona es ningún secreto que existen muchas parejas que piensan que los celos es amor. Y eso no es así, ¿no? Los celos no son amor en lo absoluto, son desconfianza, baja autoestima. Entonces, ya nos vamos dando la idea de alguien que no confía en los demás. Es muy chistoso, pero las personas con este tipo de trastornos pues van a estar alejadas, pero no les va a causar ningún conflicto estar alejados, a diferencia de aquellos pacientes de los trastornos de personalidad clúster C, donde ellos sí quisieran estar acompañados de personas, sí quisieran tener una vida social rica, pero no se sienten lo suficientemente valiosos para hacerlo. Esto tiene que ver con una postura en la que yo confío en mí y en mí nada más. Muchas veces niños que han tenido que madurar muy rápido, hacerse cargo de las cosas de su casa, desarrollan estos trastornos. Vamos a ver los criterios de exclusión, porque siempre que se hace un diagnóstico del trastorno de personalidad, hay que descartar que no haya una causa médica u otra patología mental que lo explique mejor. Entonces el criterio de exclusión B nos dice: el trastorno de personalidad paranoide no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, de un trastorno bipolar, de un trastorno depresivo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Entonces vemos una persona que no está psicótica, que puede reducir a la lógica sus pensamientos, que a lo mejor si le decimos existe alguna probabilidad ínfima, por pequeña que sea, que tu pareja no te esté siendo infiel, bueno, sí existe, pero yo estoy seguro. Entonces no están psicóticos, están sumamente desconfiados
sin llegar a esa psicosis. Pasemos al siguiente trastorno. El siguiente trastorno del grupo A se llama trastorno de la personalidad esquizoide. Existe un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y una poca variedad en la expresión de las emociones en contextos interpersonales, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, que se manifiestan otra vez por 4 o más de los siguientes hechos. Vamos entonces a ir haciendo el checklist. 1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o ningún interés por tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con pocas o ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de los demás. Y 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana. En el criterio B de exclusividad tenemos que no se produce exclusivamente en el curso de una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo con características psicóticas u otro trastorno psicótico o del espectro del autismo. Entonces, fíjense cómo la palabra que define este trastorno es esquizoide. ¿Qué quiere decir eso? Que se parece, que tiene forma de esquizofrenia, pero evidentemente no lo es. Al igual que con la esquizofrenia, las personas con trastorno de personalidad esquizoide tienen un aplanamiento afectivo muy importante. Son personas que te van a decir que están felices con una cara de inexpresividad. Van a estar planos. O también al contrario, te pueden decir estoy muy triste, siento que se me va la vida, se me desgarra el corazón y te lo dicen en un tono plano. Generalmente estas personas van a trabajar en trabajos que implican no ver a otras personas. Cuidadores de museo, traileros, taxistas, transportistas, personas que no tienen que convivir con otras personas en sus actividades diarias y que además no lo desean. Acuérdense que esa es la gran diferencia con los trastornos del grupo C. Ellos están muy contentos solos, no quieren compartir su intimidad con nadie más y han decidido vivir vidas que son anacoretas, que son aisladas. Pasamos al trastorno de personalidad esquizotípico. Cada vez que oigamos la palabra esquizotípico, piensen en esoterismo, piensen en pensamiento mágico, piensen en personas que leen los horóscopos, que confían en los videntes, que les gusta que lean las cartas, ejemplos de ese tipo, y van a estar muy apegados a lo esotérico. Entonces vamos a definirlo. Es un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se caracteriza por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas y perceptivas y comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos. Aquí tenemos que llenar 5 de los siguientes 9 criterios. Los voy a mencionar. 1. Ideas de referencia. Con exclusión de delirios de referencia. Es decir, el paciente no está psicótico, puede reducir a la lógica estas ideas. Sin embargo, sus ideas son sobrevaloradas. Están de alguna manera rozando a la psicosis. Número 2. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influyen en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales. Por ejemplo, supersticiones, creencias en la clarividencia, la telepatía, un sexto sentido. En niños y adolescentes se consideran fantasías o preocupaciones extravagantes. ¿Por qué? Porque no tienen tan definida su personalidad. Criterio 3. Experiencias perceptivas, inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Criterio 4. Pensamiento y discurso extraño, por ejemplo, vago, circunstancial, metafórico, súper elaborado o estereotipado. Criterio 5. Suspicacia o ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar.
8. No tiene amigos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado. Y 9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. Los criterios de exclusión, ya sabemos, no se producen en el curso de una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo psicótico u otro trastorno del espectro del autismo. Entonces tenemos una persona que debido a su reactividad y negatividad a convivir con los demás, se centra en un pensamiento mágico de destino, de sexto sentido, de clarividencia. Personas que están alejadas, personas que no tienen mucha actividad social y que además siempre, como norma, van a desconfiar de los demás, que sería el denominador común que ata a estos 3 trastornos de la personalidad, ¿no? Lo repetimos: trastorno de personalidad paranoide, trastorno de personalidad esquizoide y trastorno de personalidad esquizotípico. Se parecen, comparten muchas características, pero son lo suficientemente diferentes para poderlos reconocer. Pasamos entonces al grupo más relajiento, ¿no? El que tiene más miembros, el grupo de los trastornos de la personalidad, grupo B. En este grupo van a entrar los trastornos de personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad limítrofe, el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad narcisista. Estos 4 componentes van a ser los que nos lleven por el camino de los trastornos de la personalidad tipo B. Se caracterizan por ser erráticos, se caracterizan por ser dramáticos, se caracterizan por una explosividad afectiva que merma, como ya hemos dicho, en la funcionalidad. Y vamos a empezar por definir el trastorno de personalidad antisocial. Casi siempre cuando nosotros leemos antisocial o escuchamos antisocial nos imaginamos personas que no quieren socializar y ya vimos que eso va en un rubro totalmente diferente. Cuando hablamos de antisocial más bien hablamos de personas que no respetan las normas sociales, que se saltan las normas. Son aquellas personas que van a tener un patrón dominante de inatención y vulneración a los derechos de los demás. Este trastorno, les mencionaba, es el único que lo podemos diagnosticar desde los 15 años de edad. Cuando es entre los 15 y los 18 años de edad se llama trastorno disocial de personalidad y se va a manifestar por 3 o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivos de detención. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafas para provecho o placer personal. Criterio 3, impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 5, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con obligaciones económicas. Y 7, ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Que vemos que entonces, si nosotros buscamos la foto de esto, pues vamos a encontrarnos a un joven en una moto, ¿no? Con el pelo largo, con aretes, tatuajes, personas que van en contra de lo establecido, personas que buscan la rebeldía. Acuérdense que una persona puede ser así y no tener un trastorno, ser completamente funcional, pero cuando ha tenido trastornos o alteraciones porque tiene que responder ante la ley o tiene que responder ante los engaños o la responsabilidad sobre sus actos, ahí es donde está la clave de este trastorno. Estas personas no sienten culpa. Son personas que pueden hacerle daño a alguien, pueden
robar propiedad, pueden destruir propiedad, pueden incluso acabar con la vida de alguien con una ausencia total de remordimiento. Este diagnóstico se hace en un individuo que tiene por lo menos 18 años. Antes de los 18 años se llama trastorno disocial y generalmente se viene acompañado de problemas de conducta en la infancia. Y una característica que es propia del trastorno disocial en personas que no son adultas aún es el maltratar animales. Una historia de maltratar animales, quemar ratas, quemar gatos, destripar pájaros, no sé, eso lo vemos muy constantemente en los antecedentes de una persona antisocial. No les tengo que decir, pues evidentemente las cárceles, por ejemplo, van a estar repletas de personas con trastornos antisociales. Es mucho más frecuente en los hombres, ¿no? Por cuestiones culturales, pero también existen las mujeres. Y pasa algo muy chistoso, el trastorno de personalidad antisocial generalmente va a ser un imán irresistible para el trastorno de personalidad limítrofe. Generalmente vemos un hombre antisocial con una mujer limítrofe. Un hombre que es muy fácil que pueda cometer delitos o actos que transgredan los valores o las limitantes de otras personas sin sentir culpa, con el trastorno límite que ahorita vamos a mencionar de una persona que quiere ser lastimada. Se hace una combinación mortal, una diada ahí entre antisocial y límite. Entonces vamos a hablar del trastorno límite, por mucho el trastorno de personalidad más diagnosticado. Casi el 50% de los trastornos de personalidad caben dentro del grupo B y casi el 30% de todos los trastornos en general van a ser trastornos de personalidad limítrofe. El trastorno de personalidad limítrofe es un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos. Se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Vamos a enumerarlos. Número 1. Esfuerzo desesperado para evitar el desamparo real o imaginado. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. Una persona puede ser de repente mi héroe y en unos cuantos días ya es mi verdugo. Entonces no hay puntos medios. Yo o idealizo o devalúo. Esto es muy claro cuando una paciente o un paciente con trastorno limítrofe platica acerca de las personas que le hacen daño. Lo platican como si fuera caricaturizado, de alguna manera como que no nos checa que exista tanta maldad a su alrededor. Criterio 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. 4. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Ahí es donde entran los episodios donde muchos de estos pacientes se cortan, se queman, se golpean, quieren buscar sentir dolor físico para no sentir dolor emocional. Y sí funciona, sí baja la intensidad de la ansiedad por un ratito nada más. 6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez unos días. 7. Sensación crónica de vacío. Al paciente le preguntamos, ¿ha sentido usted a lo largo de toda su vida que hay una sensación crónica de vacío, hay un hueco adentro de usted que no se ha llenado, que nadie ha podido tapar, llenar, socavar? Y dicen, no, siempre me he sentido vacío. Criterio 8, enfado inapropiado, intenso, dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante y peleas físicas recurrentes. Y criterio 9, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Esto es bien importante,
Porque el trastorno límite de personalidad, como ya les dije, es el trastorno más estudiado, es el trastorno más común. Cerca del 2% de la población general va a padecer trastorno de personalidad limítrofe. Es muchísimas personas. Si en Morelia hay 1 millón de habitantes, estamos hablando de 20,000 personas con este trastorno. El doble que la prevalencia de la esquizofrenia. Y por lo difícil que es reconocerse uno a sí mismo un trastorno de personalidad, pues son poquísimas las personas que acuden a recibir atención. Entonces fíjense cómo ya tenemos una persona que es muy inestable, es muy volátil. El trastorno limítrofe de la personalidad en inglés se llama Borderline Personality Disorder. Borderline quiere decir frontera o límite. En España se le conoce como trastorno fronterizo de la personalidad. Y está en la frontera porque justamente vive en ese límite entre la neurosis y la psicosis. Aunque parezca algo raro, la neurosis va a ser lo sano. Todos somos neuróticos, todos tenemos alguna forma de neurosis. Pero eso es lo que nos permite no avanzar hacia lo contrario, que es la psicosis, que es cuando nos salimos de la realidad. Por eso estas personas están muy cerca de la psicosis. Su tratamiento generalmente incluye dosis bajitas de antipsicóticos aunados a antidepresivos. Y fíjense cómo van a ser personas que van a tener una muy baja autoestima, una terrible capacidad para poder verse a sí mismos, y van a depender de qué tanto los acepte alguien más para funcionar. Y generalmente esas son emparejamientos muy tóxicos. Les repito, así como el trastorno antisocial generalmente es en hombres, también el trastorno límite generalmente es en mujeres. La relación es de 9-1, 9 mujeres por cada hombre. Entonces tenemos al hombre que no respeta las reglas, que maltrata, que a lo mejor es infiel, que a lo mejor se aprovecha de la otra pareja en muchos aspectos. Y tenemos justo el receptor perfecto de una mujer que a lo mejor por problemas en la crianza y muchas veces por problemas de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, empieza a pensar que requiere de castigo y no se busca parejas sanas, se busca parejas que la castiguen, parejas que tenga que estar cuidando, que tenga que estar monitoreando, que no la respete, que no cumplan las normas. ¿Por qué? Porque precisamente, y esto es algo bien chistoso, cuando vemos personas con trastorno límite, se dejan de cortar muchas de estas mujeres cuando encuentran una pareja que las lastime. Eso es algo muy chistoso, porque entonces ya no tengo yo que hacerme daño. Ya me busqué a alguien que me haga daño y además ya no le puedo echar la culpa a mi persona de ese daño. Ya me puedo quejar amargamente de que el daño me lo está dando una persona que no respeta límites. El trastorno límite de personalidad generalmente se debe a trastornos durante la crianza y en el 75% de los casos, sobre todo en mujeres, hay historia de abuso sexual en la infancia o la adolescencia. Por eso siempre que vemos este trastorno hay que explorar propositivamente esta historia de abuso sexual. Continuamos con el trastorno de personalidad histriónica. Histriónico viene de la palabra histrión, que significa actor. Van a ser personas muy actorales, muy expansivas. Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención. Va a comenzar en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Se va a manifestar por 5 o más de los siguientes hechos. 5 de 8, vamos a empezar a checar. 1. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. 2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. 3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. 4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. 5. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y carece de detalles. 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. 7. Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. 8. Considera que sus relaciones son más estrechas
de lo que son en realidad. Entonces está muy claro, nos imaginamos, hombres o mujeres, también es más prevalente en las mujeres, mujeres que llegan a sentirse muy incómodas si no son el centro de atención, hablan, están pendientes de que la atención esté sobre ella, mujeres que son seductoras, que seducen, ya sea a través del comportamiento, de la vestimenta, y un gran drama, una gran teatralidad. Todos conocemos gente así, ¿no? Que exacerba sus emociones y se vuelven sumamente densas, llenas de emoción. Finalmente, trastorno de la personalidad narcisista. Narcisista viene, como ya sabemos, de la historia griega de Narciso. Aquel personaje que era tan vanidoso que buscaba un reflejo para verse, ¿no? Buscaba su reflejo en el agua con fatales consecuencias. Entonces vamos a tener que el trastorno de la personalidad narcisista va a ser un patrón dominante de grandeza, tanto en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diferentes contextos. Se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos, 5 de 9. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. Número 2, está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 3, cree que es especial y único y que solo puede comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones que son especiales o de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración, muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. ¿Esto qué significa? Significa una nula tolerancia a la frustración. Yo soy especial, me tienen que atender rápido, me tienen que pasar antes que cualquier otro paciente, requiero de un trato especial. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. Es muy raro encontrar un paciente con trastorno de personalidad narcisista que no tenga a alguien dependiente a su lado. Siempre se hacen de alguien con muy poquita autoestima para que sean sus achichincles o sus gatos, por así decirlo, ¿no? Entonces, van a vivir a través de otros esa sensación de importancia. Sus relaciones de amistad no son cercanas, son de un solo lado, solo de admiración hacia un solo lado. Número 7, carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Este es el criterio más importante. Una persona con trastorno de la personalidad narcisista no va a empatizar. No va a ponerse en los zapatos del otro, es más, no le va a interesar y ni siquiera lo va a ver. Criterio 8, con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia por él. Y criterio 9, muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad. Entonces, claramente nos podemos hacer la imagen de alguien que es déspota, prepotente, cree que tiene algún tipo de trato preferencial, personas que son sangronas, mamonas, ¿no? Que no tienen la capacidad de poder compartir. Y curiosamente es muy chistoso, pero el trastorno narcisista de la personalidad, uno pensaría que estas personas tienen una autoestima muy alta y que la están desarrollando. Y es todo lo contrario, es un mecanismo de defensa precisamente para no salir herido, lo que se conoce como narcisismo maligno. Me siento tan por abajo de los demás que actúo de la manera contrafóbica, de la manera inversa. Entonces me porto déspota, sangrón, ¿no? Inalcanzable, para tratar de dar una imagen de justamente lo contrario que estoy sintiendo. Con eso terminamos el grupo o clúster de trastornos de personalidad B y nos queda entonces trastornos de personalidad grupo C. Ahí existen 3 trastornos. Vamos a empezar con el trastorno de personalidad por evitación o de personalidad evasiva. Acuérdense que
clúster B, el grupo B, habla de personas tímidas, hablan de personas que les cuesta trabajo relacionarse con los demás, pero no están a gusto con esta situación, a diferencia de el clúster A, donde hay personas que están solas, quieren estar solas, quieren trabajar solas. Estas personas sí quisieran acercarse a otras personas, pero su baja autoestima no se los permite. Definiremos entonces trastorno de personalidad evitativa. Se refiere a un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa y comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Está presente en diferentes contextos y se manifiesta por 4 más de los siguientes 7 criterios. Volvemos con checar. 1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. 2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás a no ser de que esté seguro de ser apreciado. 3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen. 4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales. 5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. 6. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. 7. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas. Claramente se ve aquí como denominador común la bajita autoestima, el miedo a la humillación, el miedo a equivocarse y ser criticado, cosas que se pueden confundir en algún momento con una ansiedad social, pero evidentemente, como ya lo saben, pueden coexistir las dos. De hecho, es muy frecuente que coexistan las dos. Entonces, fíjense la diferencia entre yo quiero acercarme a los demás, yo quisiera formar parte de un grupo, pero no creo que sea lo suficientemente valioso, contra yo no quiero formar parte de ningún grupo y además no me siento mal de eso, como pasa en el clúster A. El siguiente trastorno que vamos a revisar se llama trastorno de la personalidad dependiente y se caracteriza por una necesidad dominante y excesiva de que le cuiden, lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, así como miedo a la separación. Comienza en las primeras etapas de la edad adulta y se manifiesta por 5 o más de los siguientes 8 hechos. 1. Le cuesta trabajo tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. El típico caso de una mujer que quiere ir a comprarse un vestido y no se puede ir a comprar el vestido solita, sino va con una amiga que le diga qué bien se le ve o qué mal se le ve, ¿no? Carecen de este locus, de este focus interno en el que ellos pueden decidir. Les cuesta mucho trabajo decidir, mucho. 2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. 3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. Esto es muy claro, son personas que te van a decir que sí a todo, no van a tener opinión, se van a pegar a tus opiniones y esto va a estar basado en un intrínseco miedo al conflicto. Yo no quiero pelearme con nadie, yo no quiero salir mal con nadie. 4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía. Mejor hazlo tú, ¿no? A ti te va a salir mejor, yo no sé hacer estas cosas, tú decide. 5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Por eso vemos cómo un dependiente se va a unir a un narcisista, igual que se une un antisocial a una limítrofe, ¿no? El narcisista necesita a alguien que le diga lo grandioso que es y el dependiente necesita sentirse anclado a una figura, entre comillas, dominante para poder satisfacer su funcionalidad en la vida. 5. Va demasiado lejos. Eso ya lo dije, perdón. 6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo
por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. 7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen. Eso es soltarse de una liana y agarrar inmediatamente otra, no vivir periodos de duelo. Necesito estar acompañado, si no, no valgo. Y 8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Su nombre lo dice, lo que lo caracteriza, lo que es el denominador común, es la dependencia, ¿no? Tengo que depender de alguien más, no puedo escoger, decidir, planear por mí. Finalmente, el último de los trastornos del grupo C, del clúster C, se llama trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. No confundirse con el trastorno obsesivo compulsivo, son dos cosas diferentes. El trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad química que se debe a la sobreproducción de adrenalina en un núcleo cerebral que se llama cíngulo y que es en psiquiatría lo más difícil de tratar. Es un tema súper complicado de tratar. No así el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ok? Entonces yo puedo tener un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo sin necesariamente tener un trastorno, una enfermedad obsesiva compulsiva. Son cosas diferentes. Y se va a caracterizar por un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diferentes contextos, manifestándose por 4 o más de los siguientes hechos. 1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas, hasta el punto que descuida el objetivo principal de la actividad. Y todos conocemos personas así, ¿no? Les interesa más que lleguemos a tiempo, que llevemos los horarios, que cumplamos las normas, que lo que en realidad estamos haciendo. 2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Por ejemplo, es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. Esto es algo muy chistoso porque estas personas quieren lograr un perfeccionismo tal que acaban por no hacer nada porque no está perfecto. Entonces, es un gran dolor emocional cuando eres tan perfeccionista que no puedes llegar a esa perfección, porque eso no existe. La perfección no existe. Criterio 3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos, que no se explica por una necesidad económica manifiesta. Es decir, es una persona que le encanta trabajar o vive para trabajar o le encanta el sufrimiento de trabajar, pero no por necesidad. O sea, es una forma como de autocastigarte. Tengo que ser perfecto, tengo que ser productivo. 4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, que no se explica por una identificación cultural o religiosa. Evidentemente, una persona obsesivo-compulsiva jamás se va a olvidar de algo malo que le hiciste, nunca se le va a borrar ese error de la cabeza y va a aprovechar cualquier situación para recordártelo. 5. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. Como ven, eso se comparte también con el trastorno obsesivo-compulsivo en el punto de que nos volvemos acumuladores, ¿no? No queremos deshacernos de objetos porque sentimos que los vamos a necesitar después. 6. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos de que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Lo vemos casi todos en la secundaria, en la prepa, en la universidad. La típica alumna, el típico alumno que dice, yo hago todo, ¿no? Yo hago todos los trabajos de todo en equipo porque sé que ustedes son bien mensos y no van a poder hacer nada, o por lo menos no lo van a hacer de la manera que yo lo voy a hacer. 7. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás. Considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Así como acumulan cosas, acumulan dinero. 8. Muestra rigidez y obstinación. Eso solo quiere decir que son personas necias. Va a costar mucho trabajo cambiar su decisión. Entonces, fíjense cómo el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es mucho más leve que el trastorno TOC como tal,
de cualquier manera tiene esta gran complicación de que difícilmente el paciente se va a dar cuenta que está mal, porque está apegado a una serie de normas, a una educación a lo mejor muy estrecha, con muchos castigos, en las que no puede percibir más que la perfección como lo adecuado para su trabajo o sus actividades. Y pasa algo muy chistoso, y seguramente todos los que somos obsesivos nos podemos reconocer en este ámbito, en el sentido de que no por preocuparnos más por la perfección de lo que queremos hacer necesariamente queda mejor o más rápido. Generalmente vamos a sacrificar ¿cómo se llama? La clave o el centro de la actividad por estarnos preocupando en los detalles, y nos volvemos paradójicamente poco adecuados o con un trabajo poco limpio, poco pulcro. Por buscar la perfección ensuciamos más el trabajo y acabamos trabajando más sin ser necesariamente más productivo. Con esto terminamos el último de los trastornos del clúster C, o trastornos de evitación, trastornos evitativos. Les agradezco muchísimo su atención, espero que esta información quede clara. Como en otras ocasiones, quedo abierto para cualquier pregunta o duda en torno a esta discusión, y les agradezco que en este mar de incertidumbre podemos valorar muy bien cada uno de estos trastornos. La realidad es que es muy divertido si lo vemos de esa manera. Podemos desde ahora mismo empezar a diagnosticar a familiares, amigos, hermanos, ¿no? Y acuérdense, estos son solo datos que nos sugieren rasgos, ¿no? Todo mundo se va a acomodar en algún lado. Si tienen suficiente funcionalidad en su vida, no hablamos de trastorno. Me despido con mucho gusto y quedo a sus órdenes. Soy el doctor Alberto de la Chica, desde Morelia, viernes 1 de mayo. Muchas gracias.